Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Paola Serpa, soy licenciada en Psicopedagogía y la propuesta de la clase es la lectura del proyecto pedagógico individual, que es el PPI. Me pareció interesante traer la propuesta de este espacio, ya que como futuros docentes seguramente nos vamos a encontrar con alumnos con algún tipo de discapacidad o algún problema específico del aprendizaje. ¿Sí? Por lo tanto, tener herramientas para poder dar respuesta a las necesidades de este alumno, no hace actores partícipes activos, ¿sí? Para una inclusión escolar, una verdadera inclusión escolar. Ahora bien, ¿qué es el proyecto pedagógico individual? El proyecto pedagógico individual es un documento elaborado. Ay, ¿por qué no lo puedo pasar? Es un proyecto pedagógico elaborado tanto con el docente de inclusión escolar y el docente del aula, en el que es volcado las características de alumno con discapacidad o de quien requiere algún tipo de adecuaciones curriculares en el contenido de acceso al mismo. Las adecuaciones curriculares constituyen las estrategias educativas para alcanzar los propósitos de la enseñanza, fundamentalmente cuando un niño o niña o grupo de niños necesitan algún apoyo adicional en su proceso de escolarización. Este proyecto pedagógico está basado en la Ley de Educación, está fundamentado, en la Ley de Educación Nacional, Ley 26.206, con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción social de las personas con discapacidad, cuyo objetivo es posibilitar una trayectoria educativa integral que permite el acceso a los saberes tecnológicos, artísticos y culturales, contar con el personal especializado suficiente que trabaje con equipo con los docentes en la escuela común, asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte de los recursos técnicos, materiales necesarios para el desarrollo del currículum escolar, propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida, garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares. ¿Sí? Por su parte, la resolución 311, promulgada en el año 2016, busca propiciar condiciones para la inclusión escolar al interior del sistema educativo, el acompañamiento de las trayectorias escolares y la promoción, acreditación y titulación de los seres de los y las estudiantes con discapacidad. La aprobación de la resolución 311 por parte del Consejo Federal de Educación se constituyó con un avance significativo en materia de derechos de los estudiantes con discapacidad, a partir de una construcción colectiva y federal, que implicó debatir, aunar criterios y consolidar acuerdos que propiciaran las condiciones necesarias en el sistema educativo para el acceso, la participación y el aprendizaje de dichos estudiantes, decisiones y acuerdos que se plasmarán en el documento del proyecto pedagógico individual, que es el PPI. ¿Sí? Por lo tanto, a partir de esta ley, ¿sí? Es obligación de las escuelas comunes recibir a alumnos con discapacidad. ¿Sí? Anteriormente quedaba criterio de directivos, ¿sí? Porque para eso estaba la Escuela de Educación Especial, ¿sí? Pero a partir de esta ley, ¿sí? Los padres pueden optar de enviar a su hijo a escuelas comunes como a escuelas de educación especial, y es obligación de las escuelas comunes poder recibirlos. ¿Sí? Las adecuaciones van desde ajuste o modificaciones sencillas a la programación del aula hasta cambios significativos que se aparten considerablemente del trabajo que desarrolla la mayoría del alumnado. Los tipos de adecuaciones curriculares, tenemos dos tipos de adecuaciones, que son las de acceso al currículum, ¿sí? Que son adecuaciones en cuestión del acceso, y de las configuraciones de elementos básicos del currículo, que son las configuraciones significativas. ¿Sí? Las configuraciones de acceso al currículo se refieren a la necesidad de adecuar las aulas y las escuelas en condiciones propias de los alumnos y las alumnas. ¿Sí? Tiene que ver, ¿sí? de poder propiciar, ¿sí? Un aula donde si hay que hacer algún tipo de modificación, de cómo la disposición de los bancos, la disposición del docente, la disposición de los carteles, si hay mucho distractor. Bueno, todas estas cuestiones se tienen en cuenta en este ítem, ¿sí? Las configuraciones de los elementos básicos del currículo. Los elementos básicos del currículo son las competencias, los contenidos, las actividades, los métodos, la evaluación, los recursos, la temporalización, el lugar de la intervención pedagógica. Tiene que ver, ¿sí? Con el contenido, ¿sí? Que va a poder aprender el alumno con discapacidad.
¿sí? El contenido, el tiempo, qué tiempo le lleva a aprender, ¿sí? Quizás si la propuesta del docente es en un trimestre en un mes, perdón, ver un contenido, a mi alumno le lleve 2 meses a aprender. Bueno, todo eso está contemplado en este proyecto pedagógico individual, ¿sí? Por lo tanto, la elaboración del PPI es necesario identificar las barreras del contexto, focalizarse en el potencial de la persona, lograr acuerdos, respetar los diseños curriculares, usar un lenguaje claro. Es importantísimo este ítem de usar un lenguaje claro porque tiene que ser accesible, ¿sí? Para cualquier persona que lo requiera, ¿sí? Este proyecto pedagógico individual es un documento legal, ¿sí? Porque está fundamentado en la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Por lo tanto, este documento llega al Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, tiene que tener acceso, el docente tiene que ser de acceso a la familia, al equipo de terapeutas, al docente de inclusión escolar, ¿sí? A cualquier persona que necesita o requiere algún tipo de estrategia o algún tipo de información del alumno de por qué se comporta así, por qué está trabajando así, entonces sí, puede requerir el documento y tener esa lectura. Por lo tanto, por eso tiene que ser de un lenguaje claro. Identificar las barreras del contexto es poder identificar el acceso, ¿sí? A qué colegio voy, la característica de ese colegio, la característica del aula, la característica de los alumnos, de mis compañeros, ¿sí? Tiene que estar identificado también. Poder focalizar el potencial de la persona, ¿sí? A partir del potencial vamos a trabajar con este alumno, ¿sí? Y no de la dificultad. Y lograr acuerdos, ¿sí? Tiene que ser un común acuerdo este proyecto, este proceso de elaboración, junto con el docente especializado, docente inclusor, llámese profesor de educación especial, llámese psicopedagogo, profesional que así lo requiera, y el docente del aula. Vamos a hacer una presentación de un proyecto pedagógico individual, de cuáles son la información que lleva, ¿sí? Y cómo está plasmada a partir de un caso, los contenidos de acceso, las configuraciones de acceso, las configuraciones significativas en cuestión de contenido. El documento del PPI tiene que estar los datos del alumno, apellido y nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio. El diagnóstico de este proyecto, del alumno de este proyecto, es un diagnóstico de TEA, que es autismo, trastorno del espectro autista. El certificado de discapacidad, si tiene o si no lo tiene. Este alumno está en 3er grado, tiene que estar el colegio y el turno. En el proyecto pedagógico también tiene que estar los datos del padre, datos de la institución educativa, datos de la maestra de grado, datos del equipo, denominación del integrante del equipo escolar también, ¿sí? Por lo general, los alumnos con discapacidad tienen por fuera también todo un equipo externo, ¿sí? Por algún motivo la institución escolar o el mismo docente necesita de algún profesional específico, llámese al fonoaudiólogo, llámese al psicólogo, al terapista ocupacional, al psicomotricista, entonces tiene que estar los nombres, y si es posible los teléfonos, correo electrónico, también. La barrera de este alumno específico, de este niño con autismo de 3er grado, le lleva tiempo prolongado en la realización de las actividades, falta de compromiso y sobreprotección por parte de los padres, no trabaja en el espacio gráfico, en las clases virtuales requiere la presencia de los padres, falta de recursos tecnológicos. Una vez planteado todo esto en el proyecto pedagógico, el docente tiene que poder anticipar, ¿sí?, cómo va a ser el acceso, ¿sí?, del contenido a este alumno, ¿sí? Por lo tanto, si estamos viendo que no tiene recursos tecnológicos y estamos hablando de una educación bimodal virtual, entonces, bueno, vamos a hacer que el padre pase por la escuela a retirar las fotocopias, a retirar las actividades,
buscar herramientas y estrategias, ¿sí? Para poder seguir con el proceso de aprendizaje de este alumno, y no quedarme porque no puede, entonces como docente tengo que poder anticipar de cómo puedo yo hacer que el proceso de mi alumno, el proceso de aprendizaje, no se estanque, sino que pueda seguir. No trabajan en el espacio gráfico, bueno, ahí se van a implementar adecuaciones en cuestión del acceso al contenido, ¿sí? Entonces, bueno, espacio gráfico no es que no escribe o no copia, por lo tanto, se trabajará con una tablet, con una computadora, con un teléfono celular, ¿sí? Todo eso tiene que estar plasmado en el proyecto pedagógico del PPI. Vamos a ver cuáles son las características del alumno. Requiere de firmeza en las propuestas que se le haga, acompañado con orientaciones y permanente monitoreo del docente. Para la realización de las actividades es necesario estar sentado al frente del niño y de allí entablar contacto visual y plantear la consigna. En un primer momento es necesario ofrecerle un modelo o bien realizarlo con él, de esta forma puede construir habilidades. Por lo general, el niño autista trabaja con modelado. El modelado es la copia, ¿sí? Es la imitación. Por lo tanto, el docente tiene que poder imitar, ¿sí? Hacer primero el proceso para que el alumno pueda imitarlo o pueda copiarlo. A ver, puede ser el docente o podemos tomar un alumno tutor, como lo llamamos nosotros. Siempre en el curso, en el grado, hay uno que sobresale más, ¿sí? Hay uno que termina primero. Bueno, vamos a trabajar con este alumno para que sea este alumno tutor y, ¿sí? Y le sirva de modelado para este niño que lo necesita, ¿sí? También puedes trabajar con la mirada, si es un niño que necesita de que se lo convoque con la mirada, ¿sí? No es un niño que no fija, por lo general los niños autistas no fijan la mirada, por lo tanto tiene que ser el otro quien vaya a buscar la mirada de él. Especificaciones pedagógicas, habilidades sociales, comunicativas y lingüísticas. El desarrollo de su lenguaje oral está desfasado de los parámetros de neurodesarrollo, emitiendo palabras sin sentido en función de la realidad contextual que se presenta y mayormente son pocas claras. Para expresar algo no usa el lenguaje convencional, sino que expresa su desagrado pegando, mordiendo, tiene poca tolerancia a la respuesta no, a la cual reacciona de la misma manera, ¿sí? Por lo tanto presenta conductas disruptivas. Por lo tanto, con esta característica específica que está plasmada en el proyecto pedagógico individual, ¿sí? Me va a servir a mí los datos del equipo que tiene externo, voy a tener que trabajar, ¿sí? Con el psicólogo para ver cómo podemos trabajar y moderar, ¿sí? Las conductas disruptivas. Seguramente el psicólogo me va a dar estrategias, yo como docente, para poder implementar en el aula. La característica pedagógica del alumno: realiza actividades sencillas, copia correctamente el pizarrón, reconoce numeración hasta el 50, no ha adquirido la lectoescritura, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, si tiene desfasado lenguaje, difícilmente la lectoescritura también va a tener dificultad para adquirirla, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a trabajar con dispositivos o con para que pueda grabar, para sacar fotos a las actividades, para desarrollar algún programa, alguna actividad, ¿sí? Estilo de aprendizaje requiere de firmeza en la propuesta que se le haga, acompañado con orientación y permanente monitoreo para la realización de las actividades las mismas. Debe ser sencilla y de corto tiempo, de no ser así el alumno irrumpe la actividad llorando, gritando. Para una mejor producción del alumno necesita trabajar siempre con recursos didácticos, canciones. Esto le permite que se predisponga a trabajar, como también las actividades deben ser innovadoras, ¿sí? Por lo tanto, continuamente voy a tener que estar en estado de alerta, de ir buscando continuamente nuevas estrategias y nuevos recursos, ¿sí? Para poder motivar a este alumno, ¿sí? Poder traer
no sé si todos los días, pero puede traer una vez por semana alguna innovación, algún material nuevo del contenido que yo lo quiera dar, y quizás seguramente le sirve para el resto del grupo. Bien, la evaluación. La evaluación se realiza por ambos docentes, tanto en forma conjunta como individual, compartiendo nuevos resultados y datos relevantes que surjan de la misma, mediante la observación directa al inicio, en el proceso y al finalizar de las actividades propuestas. La maestra de apoyo a la inclusión presentará ante la dirección informe inicial, medio y final. En lo mismo contarán las observaciones sobre el aspecto vincular al alumno, en su desenvolvimiento en las áreas pedagógicas y las nociones adquiridas al finalizar cada periodo. Promediando el año, el equipo interdisciplinar interviene en el proyecto e evaluará la primera etapa del año de forma tal que se pueden analizar los contenidos curriculares propuestos. Al finalizar el año lectivo se reunirá nuevamente para evaluar el último periodo y acordar la promoción en ambas ocasiones y realizará la devolución correspondiente con la familia. ¿Sí? En esto de los informes inicial, informe medio y final, tiene que ver con esto que el documento es flexible. ¿Sí? Si vemos que lo propuesto en un primer momento se vio modificado algo que se puede modificar, primero la conducta, se puede modificar que en un primer momento creíamos o veíamos, se visualizaba ¿sí? que el alumno no iba a aprender, ¿sí? Le habíamos puesto contenido hasta acá y pues vemos que llegó más arriba, ¿sí? Va llegando más al modelo o a lo que se esperaba, superó lo que se esperaba. Entonces, bueno, en este documento vamos a flexibilizar y vamos a aumentar los contenidos, ¿sí? O quizás también aumentar o ponerle más actividades, y una de las adecuaciones eran bajarlas. La promoción y acreditación, la promoción a tercer grado se tendrá en cuenta el conjunto de saberes adquiridos en el tramo escolar cursado atendiendo a las configuraciones de apoyo presentadas en el presente proyecto pedagógico, específicamente los criterios de evaluación de cada área. Acreditación o saberes de alumnos serán calificados en concordancia a lo propuesto en el proyecto pedagógico individual y su trayectoria escolar. Por lo tanto, todo lo que se propuso en este proyecto pedagógico, ¿sí? A partir de ahí se van a hacer las evaluaciones. No se va a evaluar, ¿sí? Con la misma mira al par o con los contenidos, porque ya hubo adecuaciones. Por lo tanto, si yo puse mi proyecto pedagógico que va a llegar hasta el número 30, ¿sí? Entonces yo voy a evaluar eso, que haya aprendido hasta el número 30, ¿sí? Y por eso es tan importante poder hacer esta presentación de informe o estas evaluaciones trimestrales, ¿sí? Para ver qué llegó, qué pudo lograr, qué no logró, hay que hacer modificaciones, no hay que hacerlas. Entonces es importante poder hacer de este proyecto todo un proceso, ¿sí? Un proceso que hasta que no termine el año no se cierra, ¿sí? Está sujeta a poder modificar algunas cuestiones. Vamos a presentar, estas son a tener en cuenta dentro del proyecto pedagógico. Perdón. Ahora le voy a mostrar acá, ¿sí? Junto dentro del proyecto pedagógico tiene que estar plasmado, ¿sí? Esta alineación curricular, esta alineación en concordancia con el docente del aula, ¿sí? Donde, bueno, se pone todo, así como lo presentan los docentes, lo tienen que presentar el maestro incluso también, donde se ponen los tiempos, las actividades funcionales, los objetivos de actividades, el área, la priorización de contenido, el ambiente, criterios de evaluación, ¿sí? Y las observaciones. Más allá que veníamos, lo que lo presentábamos, los ítems, ¿sí? Tiene que estar también esto, ¿sí? Porque
en este proyecto, en esta parte, ¿sí? se van a plasmar los contenidos específicos. Por lo tanto, y de los contenidos específicos que vamos a priorizar en este paciente, perdón, en este alumno, en este periodo específico, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, en el periodo marzo-abril, ¿sí? Las actividades eran habilidades adaptativas de la comunicación, habilidades sociales, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos hablando de un alumno con autismo, ¿sí? Donde presentaba conductas disruptivas, por lo tanto va a ser una de las actividades y una de la priorización de contenidos poder establecer un tipo de relación con el otro de una manera más sana y no con el golpe, ¿sí? Los objetivos de la actividad es interpretar mensajes teniendo en cuenta la intención del emisor, ¿sí? Esto que pueda dar unas respuestas, más allá que no es un alumno, por lo que plantea las características, es un alumno con poco lenguaje, entonces que la respuesta que dé, ¿sí? Tiene que ver con una intención, ¿sí? Representar con gestos faciales sensaciones de satisfacción, ¿sí? Tiene que ver con el lenguaje corporal, expresar diferentes necesidades, expresar sensaciones mediante gestos, participar de juegos grupales, respetar las normas básicas del colegio. Las áreas va a ser en relación con la comprensión y la producción oral, la integración de una vida institucional, esto que él pueda trabajar dentro de un espacio, en este caso el espacio del aula, respetando las normas y respetando al otro. La priorización del contenido de conversación y diálogo, escucha comprensiva, comienza en la búsqueda de la autonomía, un espacio para compartir que son los compañeros y los docentes, ¿sí? El ambiente, plantear actividades a partir del juego, utilización de materiales didácticos, actividades llamativas y cortas, trabajar mediante situaciones comunicativas, plantear actividades a partir del juego, refuerzo consigna oral, ¿sí? Entonces, dentro de este cuadro va a estar como bien puntual, ¿sí? Las actividades y cómo van a ser planteadas esas actividades, el tiempo, ¿sí? Bien específico, más allá de lo que fuimos planteando en los ítems anteriores. Los criterios de evaluación van a ser participación en situación comunicativa, respeta los turnos de intercambio, participar en juegos grupales, cumple órdenes sencillas impartidas por un adulto. Entonces, aquí vemos los criterios de evaluación, ¿sí? Entonces, vamos a priorizar primero, antes que el contenido en sí, ¿sí? Que sea un alumno que pueda integrarse al espacio institucional, pueda integrarse con sus compañeros, ¿sí? Que pueda dar participación en situaciones comunicativas, ¿no? Que pueda dar una respuesta, que esas respuestas tengan que ver con el contexto, esto los turnos del habla, la participación de los juegos grupales, ¿no? Y en la observación, bueno, vamos a, expresa a través de gestos de manera oral sentimientos, necesidades, interpreta las acciones que debe realizar el juego, cumple órdenes sencillas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a evaluar esto, pero hay una observación de que este niño tiene estas ciertas características. Entonces vamos a ver si de esto que él presenta, ¿sí? Si lo podemos conseguir o no. Bueno, a ver si lo puedo seguir pasando, así se hace, bueno, perdón, no borré el nombre de la institución escolar, que muy amablemente una colega me prestó sus configuraciones de Aposo. Entonces vemos cómo están por meses, julio, agosto, pues son cortitos, septiembre, ¿sí? Octubre, noviembre, ¿sí? Y la evaluación. Bien. Entonces, vamos a volver a la diapositiva. Y nos habíamos quedado en la barrera, en la evaluación, promoción, en la promoción, ¿sí? Ahora, todo lo que vimos hasta acá, ¿sí? Que forma parte de este documento legal, porque es un documento legal, y como decía anteriormente, va al Ministerio de Educación, ¿sí? En la acreditación, ay, perdón, en la acreditación, si bien en la libreta, ¿sí? Sale con aprobado, no aprobado, tiene la misma calificación,
que los otros compañeros, no sale ahí que tuvo adecuaciones, no sale que se le hicieron configuraciones, ni nada, ¿sí? Sí va acompañado en el legajo del proyecto pedagógico individual, ¿sí? Por lo tanto, de esta manera, cuando el alumno si quiera cambiar de colegio o quiera pasar de un nivel de primario a secundario, secundario a terciario, ¿sí? Va el legajo del documento, perdón, el legajo de la libreta con el legajo del proyecto pedagógico, ¿sí? Por lo tanto, en esta trayectoria escolar va a tener varios proyectos, ¿sí? O en el último proyecto, por lo general también hay colegas que esto queda muy a criterio de cada profesional y también a lo que queda a criterio de instituciones cómo trabajan también, ¿sí? Ahora, si una institución educativa quiere una vez teniendo como inscrito al alumno, al joven adulto en terciario, nos vamos a posicionar ya como docente, nosotros tenemos un alumno y quiero ver cómo fue su trayectoria escolar, yo puedo pedir al Ministerio de Educación, ¿sí? Información, ¿sí? Entonces me va a pasar toda la trayectoria escolar, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí esto? Para saber cómo vino aprendiendo, ¿sí? Vamos a ver cómo llegó, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo seguir trabajando? Con jóvenes adultos, sí, ya no contamos con el docente de apoyo dentro del aula, por supuesto, pero sí contamos con todo el apoyo por fuera, ¿sí? En espacio de gabinete, en espacio de consultorio, entonces, pero sí se puede, tenemos el apoyo de todos los profesionales y poder seguir trabajando, ¿sí? Tranquilamente, de la misma manera, ¿sí? Pero con el docente fuera del aula. En educación primaria, por lo general, el docente acompaña al maestro dentro de las aulas. Ahora bien, para una vez dicho esto, la presentación del proyecto pedagógico, para ver si nos quedó claro, al menos los ítems esenciales del proyecto pedagógico, vamos a hacer un cuestionario. ¿Sí? El cuestionario, vamos a dar unos minutos, ¿sí? Para que puedan responder, y después lo vamos a chequear, ¿sí? Entonces, el PPI van a responder verdadero o falso. El PPI solo es para alumnos con discapacidad. El PPI es un documento flexible. El PPI lo elaboran las maestras inclusoras. El PPI contiene solo los contenidos que va a aprender. Si no aprende el currículum de su par, no aprueba el año. El PPI es un plan de trabajo que presenta a los alumnos con discapacidad porque así lo requiere su equipo terapéutico. Bueno, a ver, vamos a ver. Es fácil, es sencillo, son aspectos que lo he venido desarrollando a lo largo de la clase. Bien, lo vamos a chequear, ¿sí? Y la respuesta, bien, el primero, el PPI solo es para alumnos con discapacidad, falso, ¿sí? Como habíamos dicho, puede ser para alumnos con discapacidad o para alumnos que tengan algún tipo de dificultad de aprendizaje significativo y que pueda requerir, ¿sí? Algún tipo de adecuación, ya sea de acceso al contenido o adecuaciones significativas. El PPI es un documento flexible verdadero, ¿sí? Hablábamos de esto que se puede ir modificando de acuerdo a los avances que vaya teniendo o ¿sí? Algunas barreras que se vayan presentando que al principio no lo habíamos previsto. ¿El PPI lo elaboran las maestras impulsoras? ¿Solo las maestras impulsoras? No, ¿sí? Es un trabajo grupal junto con el profesor, con el docente del aula. El PPI contiene solo los contenidos que va a aprender, falso. ¿Sí? No solamente estamos hablando de contenido, ¿sí? Sino estamos hablando de aquellos recursos que también necesita en cuestión de acceso a materiales, acceso tecnológico, la disposición del aula, ¿sí? En conjunto todo lo que interviene en el proceso de aprendizaje.
Si no aprende el currículo de su par, no aprueba el año, falso, sí que para eso el proyecto pedagógico, sí, para poder va a estar visibilizado y plasmado qué puede aprender, qué va a aprender y cómo lo va a aprender, ¿sí? El PPI es un plan de trabajo que presentan los alumnos con discapacidad porque así lo requiere su equipo terapéutico, no. No solamente es porque, bueno, tiene un certificado de discapacidad y tiene todo un equipo, lo vamos a hacer, no. Es un documento, ¿sí? Hay una ley que lo fundamenta, el conocimiento en instituciones escolares. Si no contamos con equipos que respalden, porque por lo general los equipos tienen por la obra social, pero si no lo tiene esa familia, lo tendrá que elaborar la docente en conjunto en un equipo del gabinete, o en un principio la docente lo puede elaborar tranquilamente, ¿sí? Quizás si no tiene todas las herramientas, mínimamente presentar un informe donde se visualicen que el alumno tiene ciertas dificultades y bueno, qué estrategia va a hacer ella como docente para poder, para que el alumno pueda acceder a los contenidos, ¿sí? Bueno, ojalá haya quedado claro. Esa era la propuesta de la clase. Dejo mi correo electrónico por si quieren y tienen algunas dudas. Seguramente en la práctica nos vamos a encontrar con un montón de incertidumbre. ¿Qué hago? No nos asustemos, se puede, con todo el trabajo de un equipo por detrás seguramente que apoye, y de la familia, que es importante el trabajo de la familia y el apoyo de la familia. Así que, bueno, muchas gracias.